Te damos la bienvenida a Familia, el diseño de Dios. Porque la familia no es algo importante, lo es todo. Deseamos que en los siguientes minutos seas edificado a través de consejos bíblicos y prácticos para la bendición de tu familia y tus generaciones. Comenzamos. Hola, bienvenido al programa Familia Diseño de Dios. Les saluda Carmen Berrío. Estamos una vez más en este programa para bendecirle a usted y a su familia. Me encuentro bien acompañada ahora con mi esposo Freddy. Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Bien, amor, bien, bienvenida vos también. Y gracias a Dios pues estamos aquí. Mi nombre es Freddy Martínez. Estamos para ayudarle en este tiempo. Y hoy vamos a ver un tema, amor, en tu programa que se llama La Familia, el Diseño de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los matrimonios con hijos. Entonces, ¿por qué matrimonios con hijos? Porque hay una particularidad que vamos a ver hoy. Y son esos matrimonios de esos cónyuges que se casan o se juntan, ¿verdad? Y traen hijos de un matrimonio anterior. Ok. ¿Verdad? Entonces, ese es el concepto que vamos a estar viendo en este día. Vamos a estar hablando de esto. ¿Y por qué esto? Bueno, porque hemos visto que en este tiempo hay bastante problema en cuanto a los hijos. En cuanto a los hijos que ya están ahí una vez que se unieron esos cónyuges. Vamos a estar hablando acerca de cómo ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este tipo de relaciones y de matrimonio, valga la redundancia de la palabra, es ponernos de acuerdo en cuanto al cuidado de los hijos? Porque van a bregar con hijos que no son biológicos, sino que al juntarte con esa pareja vas a hacer una adopción automática, ¿verdad? Sí, así es. Prácticamente es una adopción automática. Y tenemos que prepararnos como hombre y como mujer para bregar con una criatura que no lleva mi sangre, pero como yo amo a su mamá o el cónyuge, ¿verdad? Ama a su papá, es una familia que van a formar y que no es fácil. Y hay un desafío porque tener hijos es una gran responsabilidad. Pero se suma la responsabilidad de, me caso con alguien o la persona se casa con alguien y este alguien ya tiene un hijo. Entonces, la responsabilidad de criar un hijo que no es tuyo. Ahora, podríamos decir... Biológicamente hablando. Podríamos decir, pues yo no veo ninguna dificultad. Al final, si ama a la mujer, tiene que aceptar al hijo. Está bien. Pero muchas veces las mujeres... podemos decir, o ya sea el varón, se junta con la persona que tiene hijo, no pensando en la responsabilidad que va a asumir con ese niño, sino más que todo inclinado por pasión, por emoción, porque dice, bueno, tiene un hijo y no hay ningún problema, pero no está pensando en la responsabilidad, en el futuro, cómo educarlo, que va a asumir el papel de papá. Es correcto, porque si no tiene la experiencia, pongamos que el varón no ha podido tener hijo, ¿verdad? Porque tal vez no puede engendrar, y se casa con una mujer que ya tiene 2 hijos, entonces él no tiene ninguna experiencia en cuanto a la crianza de hijos. Ahora, si los niños son pequeños, si los niños están 3, 4 años, son niños que necesitan mucho cuidado, que necesitan comprensión, que necesitan cariño. Y nosotros por experiencia sabemos muy bien, nosotros ya tenemos hijos de 27, 30 años, pero un joven de 25 años no tiene la experiencia de bregar con un adolescente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno va a tomar una responsabilidad como esta? Y lo primero que vamos a ver, amor, hay que ponerse de acuerdo. Es lo primero. Eso es muy importante porque ahí incluye mucho, en ponerse de acuerdo, incluye la disciplina. ¿Cómo
mi pareja, como mi esposo, en ese momento, que va a disciplinar a mi hijo, que no es su padre biológico. Como la esposa va a disciplinar la hija de su marido, que no es su hija biológica. Más en una etapa que le llamamos rebeldía, 14, 13, 14, 15 y hasta 17 años. Entonces, la reacción que va a tener el hijo que no es biológico y el padre que no es biológico, y enfrentarse a la disciplina y a la corrección. Entonces, eso se vuelve un ambiente, si no se sabe dirigir o manejar, se vuelve un ambiente, diría yo, bastante hostil para la mamá, que digamos, si es la mamá del hijo, o para el papá, si es el papá de la hija que trae la pareja. Y lo correcto en este caso es de que antes que tomen la decisión de casarse y quedarse juntos para toda la vida, y ya existen los niños, pues sentarse y decir, mira, yo tengo tantos hijos y a mí me gustaría que la dirección de mis hijos sea de esta manera. No nos quitemos autoridad delante de ellos. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué digo esto de no nos quitemos autoridad delante de ellos? Porque cuando tal vez el papá adoptivo, para no decir padrastro, porque no me gusta esa palabra, ¿verdad? Entonces, cuando el papá adoptivo corrige al niño, entonces la mamá se molesta. Uh-huh. Se molesta, y yo he visto casos que le dicen, con mis hijos no te metas. Y también existe el otro extremo, que corrigen al hijo que no es biológico y por el hecho de no ser su hijo lo azotan como güey hasta ahogarlo. Hasta y ese es abuso. Es correcto, es abuso infantil. Es correcto. Entonces, es por eso que hay que sentarse y ponerse de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo para enamorarse y para llegar hasta el matrimonio y decir, bueno, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Porque ahora tus hijos son mis hijos. Uh-huh. Y si el varón tiene también, le va a decir, bueno, entonces mi hija va a ser tu hija. Porque así es, viven todos en la misma casa. Y enseñarle, en cuanto a la dirección hablando, ¿verdad? Enseñarle a los hijos que ahí hay un papá, que ahí hay una mamá, y que lo que diga papá y lo que diga mamá es ley. Esa es la ley en la casa. Sí, así es. Ahora, bueno, este es un tema bastante, diría yo, un poco medio así como picante, porque estamos hablando de hijos que no son biológicos de una de las partes. Usted que nos está viendo o que está conectado, mande sus opiniones en cuanto al tema. ¿Qué opina usted? Matrimonios con hijos que no son biológicos de una de los esposos. Nos puede escribir al WhatsApp, nos puede mandar un audio al 822-7218. Escuche bien, 822-7218. Escríbanos ahí. Mándenos un audio. ¿Y qué opina usted de este tema? ¿Cree usted que el esposo puede castigar al hijo que no es biológico sin autorización de la mamá? ¿Tiene que pedirle permiso a la mamá o viceversa? Y existe otro caso, Freddy, la sombra del pasado, diría yo. Es correcto. ¿Verdad? Qué bueno eso, fíjate. ¿Y qué es la sombra del pasado? Bueno, lo vamos a hablar en el buen español. La sombra del pasado es la mamá o el papá biológico de estos niños, ¿verdad? Porque algo que les voy a decir, pasa esto, cuando los padres biológicos abandonaron a los hijos y se fueron, los dejaron a la buena de Dios, como dicen popularmente, uh-huh, ¿verdad? Y cuando ellos ven que ya los niños van creciendo y ya llegan a una edad de 10 años, 12 años, entonces ahí ya existe papá y ya existe mamá. Y como ya están criaditos, entonces ya quieren entablar una relación con su papá. Y es algo
que no se le puede cortar a un hijo. No se puede evitar. No se puede evitar, eso nunca se va a poder evitar. Es más, si uno quiere tratar de evitárselo, le va a hacer un daño al hijo. Sí, en algunas ocasiones las mamás le dicen, si él nunca te dio nada, aunque sea tu padre, nunca te dio nada. Si es el papá, ¿para qué vas a ver? Hemos visto esos casos. ¿Para qué la vas a ver a tu mamá si se casó con otro marido, vos te quedaste conmigo? Esa es la parte de los hijos, pero miremos la parte de los papás. Ok, ahí está la pareja, se casa con una mujer, pero el hijo es del varón. Entonces, esta mujer va a tener que asumir que el niño tiene que ir a ver a su mamá, que estuvo casada así con su esposo. Así es. Entonces, viene la desconfianza. No, es que él va a ver a la mujer, él va a ver a la mamá del chavalo. ¿Y dónde andabas? donde hubo fuego, cenizas quedan. Ajá, y es por eso que hay que ponerse de acuerdo hasta en eso. Sí. ¿Verdad? Hasta en eso. Porque es como decía al comienzo, no podemos negar esa realidad. Así es. Ahora, si nosotros como padre adoptivo, si un padre adoptivo le da una buena crianza a su hijo adoptivo, este chaval lo va a querer. Claro. Lo va a querer. Conozco el caso de un amigo que él se casó y su compañera ya tenía como 4 hijos. Uh-huh. Y él se echó esa responsabilidad, los crió. 4 hijos. 4 hijos, los crió hasta ser adultos. Los hijos se fueron para Estados Unidos y luego que ellos se establecieron allá, los mandaron a traer. Al papá que no era biológico. Sí, a su papá que no era biológico, los mandaron a traer y esos tipos los quieren como que si fuera su padre biológico. Hoy por hoy él ya es un anciano y quienes lo cuidan son ellos. Qué lindo eso. Lo cuidan, él no trabaja porque están sus hijos de crianza. Óyeme, Freddy, pero fíjate que nos están viendo también jóvenes que se van a casar y que están solteros, que tal vez no tienen novia, pero ¿qué opina usted de casarse con alguien que ya tiene hijos? Mándenos sus opiniones, escríbanos ahí en el Facebook, ahorita que estamos en la transmisión. ¿Y qué opina usted? Que una pareja se case con hijos. Puede decir, no importa que se case si tiene hijos, no hay ningún problema. Pero miremos la responsabilidad de asumir hijos, de hacer el papel verdaderamente de un padre, aunque no lo es, de asumir la responsabilidad que ese hijo va a tener que ir a visitar a su mamá o a su papá y usted va a tener que resistir eso. Si no es celoso o celosa, va a tener que ponerse de acuerdo con eso y va a tener que lidiar con eso en muchas ocasiones. No estoy diciendo que eso sea siempre, ¿no? Así es. Otro punto también es en cuanto a la corrección de los hijos. Uno tiene que saber educar a sus hijos, debe saberlos corregir. Si pasa en los matrimonios que tienen hijos biológicos, que el papá a veces se pasa cuando lo castiga, tanto así que la mamá, a veces algunas mamás le dicen, le pegas como que si no fuera tu hijo. Así es. Y lo he escuchado algunas veces, ¿verdad? Entonces ahora, si pasa una corrección que se pasa de los límites, para un hijo adoptivo, la mamá o el papá se va a sentir mal. Así es. Y va a decir, ay, me le está pegando así porque no es su hijo, o porque no es su hija, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros como padres debemos tener el tacto para poder corregir. Y es que la corrección es como prevención, ¿verdad? Es corregir lo que no se está haciendo bien, pero de una manera correcta. Dar una dirección. Dar una dirección. Así el Señor nos corrige a nosotros. No, y también hay que incluir también en este caso los asuntos financieros. Esa es otra cosa. Mucho que ver. Ese es otro punto en esto de este matrimonio, de este tipo de matrimonio, ¿verdad? Son los asuntos financieros, cómo se van a manejar las finanzas. Si el papá es la cabeza de la familia, él es el proveedor,
¿verdad? Debe ser. Él debe ser el proveedor como Dios lo manda. Entonces, los hijos van a llegar donde el papá. Y como todo hijo, papá, mira, necesito que me compres tal cosa. Pero hay hombres que se les olvida que esa es su responsabilidad. Aunque esa criatura no lleve su sangre. Sí. Él asumió esa responsabilidad. Y tiene que bregar con eso y tiene que suplir. Pero pasa esto, decirle a tu mamá. ¿Por qué? Porque muy adentro dice, ni mi hijo es. Ahora, dice, ni mi hijo es. Es más, no me hace ni caso. Ese es el hijo de ella. Ese es el hijo de ella. Que vaya y le pida a su papá. Ajá. O le dice a la esposa, mira, este chaval tiene su papá, ¿por qué no le decís que le pide a su papá? Mandalo donde su papá, que le pida, que le dé, que ese bandido le dé. Le dé lo que le tenga que dar al chavalo. Ahora, ¿esto afecta a la esposa? Sí, emocionalmente. Sí, emocionalmente claro la afecta. Sí. Y eso va creando... Y moralmente. Claro. Y moralmente. Y eso va creando, eso la lastima a ella. Y va creando en ella un distanciamiento. Sí. Porque ella piensa, este no me quiere a mis hijos. Pero este es el caso extremo. Pero este es el caso extremo también. Donde la mujer le da la razón al hombre. Y hay un maltrato para con el hijo. Y entonces el hijo dice, ni mi mamá ni mi padrastro me quieren, mejor me voy a ir. Y es por eso que ahí se pierden los chavalos. Los hijos se corrompen. Entonces debemos tener cuidado en eso, ¿verdad? Y también vemos muy común a veces cuando el hijo no es de los dos, biológicamente hablando, provoca muchas veces división en la pareja. Si esto sucede con los hijos biológicos en algunos casos, ahora con los hijos que no son biológicos de alguna de los lados, o sea, de uno de los esposos, provocan ya grande en su estado de rebeldía, algunos hijos provocan división en los padres. En el matrimonio. En el matrimonio. Y esto es un poco difícil porque estamos hablando que el hijo no es hijo biológico de uno de ellos, de uno de los esposos, sea de la mamá o sea del papá. Sí, y ahora el detalle hay parejas que se casan ya con hijos adolescentes. Y el hijo adolescente ya sabe quién es su papá. Sí. Él conoce quién es su papá. Y llega alguien de repente extraño, porque su mamá tuvo que rehacer su vida, y que bueno, pues está bien. ¿Y qué pasa? Ahí ese hombre o esa mujer, porque se dan los casos de ambas partes, tiene que saber bregar con un adolescente que no es fácil. ¿Por qué? Porque es que el adolescente ya se siente adulto. Y el adolescente, como ya está empezando a conocer muchas cosas, más en este tiempo que hay bastante información en las redes sociales y en el internet, entonces se siente adulto y siente que ya conquistó el mundo y siente que no necesita consejo de nadie. Entonces, cuando viene el papá que acaba adoptivo, ¿verdad? Y quiere hablar con él, como él está en su rebeldía, entonces él le dice, ¿y qué te metes conmigo? Si yo tengo mi papá o tengo mi mamá, en el caso del esposo, ¿verdad? Que llega con su hija. O puede pasar esto. Si la esposa le corrige a la hija adolescente al esposo, el esposo puede hacerse al lado de su hija. Es correcto. Se hace al lado de su hija y le dice a ella, ¿y qué te tenés con mi hija? Es ahí donde yo digo que se provoca la división en la pareja. Es correcto. ¿Y por qué? Todo por una rebeldía de un hijo. Entonces, ojo, matrimonios que tienen hijos de su pareja anterior y tu cónyuge te está diciendo que tu hijo no se está portando bien. Póngale oído, porque los adolescentes están en una edad peligrosa. El adolescente adolece de muchas cosas que no conoce. Fíjate, Freddy, que mi abuela decía, siempre los dichos de mi abuela. Sí. Mi abuela tenía unos dichos
No sé por qué las abuelas la pegan con los dichos, ¿verdad? Bueno, porque ahí está la sabiduría. Sí. Mi abuela decía que una mujer debe de saber escoger el hombre que va a ser para padre de sus hijos. Correcto. Y yo creo que eso es una visión. O sea, estás pensando qué hombre te gustaría como padre para tus hijos. Y te estoy hablando a ti que me estás viendo, que no te has casado o que no tenés hijos o que querés hacer una vida el día de mañana y aún pues no tenés hijos. Pero te comparto este consejo, a mí me sirvió mucho. Creo que es muy bueno. Las abuelas siempre las pegan ahí con los consejos y ella decía, una mujer debe de saber escoger el hombre para padre de sus hijos. Y si aún así con todo este consejo, pues no lo agarra, pues ni modo, pero siempre hay una oportunidad. Ahora, si sos una mujer y si sos un hombre que tenés hijos y que no tenés a tu esposa o tu pareja, ¿verdad? Así a la es. mamá de tu hijo, pues. Si no la tenés ahí a la mamá de tu hijo porque se dejaron o al papá de tu hijo porque se dejaron, entonces se separaron. Ahora te toca a ti saber escoger el hombre que vas a tener como padre adoptivo para tu hijo. Y para la hija. O para la hija. Tienes que saber escoger muy bien. Porque de repente alguien se hace vida con alguien y ya tenés una hija adolescente mayorcita. Correcto. Ahora, la persona que escogiste como pareja no es contemporánea con tu edad. A lo mejor es menor. A lo mejor es menor. Tu hija ya va llegando por esa etapa. Hay muchos factores en los cuales uno debe tener mucho cuidado para saber escoger personas para que sean padres, vamos a decir padres adoptivos para los hijos, ¿verdad? ¿Se puede decir? Correcto, así es. Entonces hay que saber, porque tenés que pensar, más que en tu futuro, más que en el hecho de no estar solo o sola, tenés que pensar primero en tus hijos. Es que los hijos crecen y se van. Sí, pero mientras los tengas pequeños, dale una vida tranquila y saberles escoger a la persona que va a ser papá o que va a ser mamá en ese momento o por ese tiempo, aunque no sean biológicos. Así es, hay que saber escoger quién es el que va a vivir en la casa de uno, quién va a entrar en la intimidad del hogar de uno, que va a jugar el papel de papá o ya sea de mamá, pues. Así es. Ahora, el Señor, no es malo adoptar a un hijo de tu esposa o de tu esposo. El Señor nos adoptó a nosotros. Así es. ¿Verdad? El Señor, nuestro Dios, es el mayor ejemplo de cómo adoptar hijos. Uh-huh. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Él como nuestro Padre. Uh-huh. Pero hay que ver una cosa, Él es todo amor. Él es proveedor. Pues tenemos que buscar una pareja que sea proveedor. Él es misericordioso, Él es consejero, uh-huh, es padre, Él es todo. Entonces, si no como Dios, parecido. Que tenga corazón de padre. Que tenga corazón de padre. Entonces, nosotros no somos, digamos, israelitas, no somos judíos, pero somos gentiles, ¿no? Gentiles, y somos adoptados y el arrepentidos. Señor nos ama y nos perdona, como te ama a ti. Y te puedes, órale al Señor y puedes encontrar una pareja que asuma el papel de papá o de mamá y que tenga el corazón de padre. El corazón de padre. Un corazón protector, Uh-huh. un corazón de proveedor, Uh-huh. un corazón de que cuida, De misericordia. misericordioso, Uh-huh. Que vela. que protege. Y entonces cuando un hombre o una mujer tiene todas esas cualidades, que escucha, porque escuchar es algo muy importante. Así a es. los hijos, a los biológicos y a los no biológicos, ¿verdad?
uno tiene como padre que aprender a escuchar a los hijos para que los hijos también aprendan a escucharlo a nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros tenemos que saber escoger por eso quién es la persona que va a vivir el resto de nuestros días con nosotros y que nos va a ayudar en la crianza de nuestros hijos. Y qué bonito encontrarse a alguien que asuma ese papel con tus hijos y que no es fácil, te digo. Que no es fácil. Yo digo, es bonito y que no solamente con tu hijo, ya tu hijo crece, tiene sus hijos y entonces esos hijos que son nietos de la esposa o ya sea del varón, le lleguen a decir abuelo al que no es su abuelo. Al que no es eso es honroso. Correcto. Yo lo he visto. Honorable. Que gente que yo una vez le pregunté a alguien, ¿y él es tu abuelito? No me dijo. Pero yo le digo abuelo porque es mi abuelo, dice. Entonces, qué lindo eso, sí. ¿Verdad? Entonces, debemos nosotros saber escoger, ¿verdad? Y usted que nos está viendo, yo sigo diciendo, si este programa te es de bendición, compártelo. Compártelo con tus amistades. Si es de bendición, comparte tus comentarios. Puedes mandarnos un audio. ¿Qué opinas de este tema? Este tema es muy importante hoy en día para la familia, ¿verdad, Freddy? Sí, yo por eso les recomiendo que si lo pueden compartir con sus amigos o si usted conoce a alguien que esté pasando por una situación como esta, compártalo. Si te bendijo, que creo que te bendijo, compártalo con sus amigos, con quien más pueda. Y les recomiendo también que cuando vayan a formar una familia, sepan escoger, pidan dirección al Señor, pero también sepa escoger usted. Porque es que hay gente que dice esto, amor. Le voy a pedir al Señor un esposo o una esposa, pero quien escoge uno. Estoy esperando que Dios se le escoja. Dios no se lo va a escoger. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en eso. Eso es como cuando Dios te sana, pero vos tenés que cuidar tu salud. Es correcto, para no volverte a enfermar. Pedir dirección para un esposo, pero vos tenés que buscar cómo escogerlo, o sea. Es correcto. Entonces, es por eso que nosotros, yo les recomiendo que sepan escoger a quienes van a poner como hijo adoptivo para sus hijos, como padre o como madre adoptivo. Y cada vez que haya una diferencia en el hogar, no griten, dialoguen. Así como estamos platicando nosotros, pónganse de acuerdo, vuélvanse cómplices ustedes los padres para con los hijos. Si el papá y la mamá se juntan en buen sentido, ¿verdad? Para la crianza de los hijos, va a ser difícil que el hijo pueda penetrar ahí en un acuerdo de dos. Es difícil. Entonces, haber perdido, es decir, con estos dos no los puedo convencer porque los dos tienen el mismo concepto. Así es. Este es un tema bastante, creo que lleva tiempo, pero ya estamos aterrizando y quedan muchos puntos por hablar. Por ejemplo, cuando los hijos no están de acuerdo que su mamá o su papá haga vida con alguien. Ese es un punto importante, pero lo vamos a dejar pendiente para que usted nos escriba. Váyase a Facebook, busque Impulso Radio, dele clic, me gusta y compártalo. Los viernes a las 3 de la tarde y mande sus comentarios. Mira, anote 8-222-7218. ¿Lo anotó? Correcto. Ya anotado, entonces envíenos usted su audio, su comentario y qué opina. Así que gracias por estar con nosotros una vez más. Hemos estado en Familia Diseño de Dios, ¿verdad, Frey? Así es, esperamos en la próxima transmisión. Gracias por haberse conectado. Mande sus comentarios y conéctese a su programa, La Familia, el Diseño de Dios. Porque este es el diseño del Señor y la verdad que no lo sabemos todo. Pero siempre la palabra nos motiva, nos enseña y aprendemos. Y nos redarguye. Así es que gracias por haberse conectado y comparta. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.
Te invitamos para que nos sintonices en nuestra próxima transmisión de Familia, el diseño de Dios.